que muchas veces, claro, estamos volviendo otra vez al tema, cuando en una farmacia se intenta poner, pues digamos, hay una persona allí, pues bien sea el farmacéutico o el mancebo, pues que evidentemente sabe tomar la tensión con un manguito y está solamente por esa relación entre esa sístole, esa presión de sístole y esa presión de diástole, o alta y baja, como quieran ustedes, pues ya, digamos, resumir toda la enfermedad tan sumamente sistémica a esos dos datos me parece un gran error. Es igual que, como decía aquí, igual que intentar resumir toda una diabetes, pues a unas simples cifras de glucemia. Entonces es otra enfermedad sistémica y por supuesto que hay que valorar muchísimos más datos y muchísimas más cosas, ¿no?, en ese sentido. Entonces, como decía que él, si usted es vendedor de pan, pues venda pan, pero por supuesto con esa responsabilidad, pero no se meta en otros asuntos porque no le corresponden, amén de que, bueno, pues el negocio en ese sentido, el negocio pues no vaya tan bien, y entonces ya pues lógicamente pues queramos ahí pues meter muchos más productos o mucha más variedad para que en definitiva pues poder trabajar más, ¿no? A mí me parece muy bien, particularmente, y hablo muy particularmente, así es que si alguien me quiere decir algo, pues que me lo tiene que decir a mí en persona, que, bueno, pues vendamos desde compresas a productos de belleza, hasta no sé qué, integrales para silueta, para productos que adelgazan. Eso me da exactamente lo mismo. Quiero decir que ahí está la libertad de la persona para probar una cosa, si funciona adelante, si no funciona ya sabe, ¿no? Pero en el caso de estos temas que estamos comentando hoy ya me parecen un poquito más serios, ¿no? Y por supuesto las grandes industrias o las grandes fábricas medicamentosas, los grandes laboratorios, por dar, digamos, salir o dar una mayor venta o popularizar mucho más unos medicamentos por muy livianos que sean y sacarlos eso por televisión como si fueran las braguitas del último modelo, eso ya me parece también incluso bastante más serio e incluso diría irresponsable. ¿Por qué? Porque la televisión la ve muchísima gente, incluso pues, niños, quiero decir, ya estamos creando una cultura del medicamento, de tomar un montón de cosas e incluso autorrecetarse. Y máxime cuando la inmensa mayoría de estos medicamentos que se anuncian por televisión, pues se expenden o se pueden, digamos, expender sin ningún tipo de receta y por supuesto no está bajo control de la firma y responsabilidad pues, de un médico pues por lo menos colegiado, ¿no? O cuanto menos profesional que tiene cierta capacidad para eso y por supuesto es él cuando va, en el caso de que ocurra algo que nunca se sabe, pues va a ser el único responsable. Entonces, como decía aquel, estos señores, estos farmacéuticos, incluso ese colegio farmacéutico, pues yo los veo de una manera, pues tal y como los veo hoy en día, que incluso, aunque yo recuerdo cuando era pequeño, eso era de otra manera, cuando hacían sus mezclas, cosas que ya no se hacen, ahora son meros expendedores, o están en una tienda, digamos así, donde se vende, pues, por menor de unas... O se vende al por menor. ¿De dónde? Pues después de pasar por un almacén, un gran distribuidor, y que a su vez ese almacén es alimentado por el laboratorio de Marras o la industria farmacológica de Marras. Entonces, esa persona, haber estudiado, etcétera, etcétera, pues tan solamente se limita pues, a venir directamente por una recetita, buscar en su, estantería más próxima y ahí le expende y lo paga y ya está. Entonces, en ese sentido, por cada 100 pesetas, por ejemplo, que puede costar una caja de lo que sea, de cualquier medicamento, pues los porcentajes van más o menos así, me lo dijeron, pero ya no recuerdo muy bien, pero para no pillarme los dedos y no decir mi primera mentira en esta televisión, pues algo así como aproximadamente el 20%, aunque creo que últimamente pues al farmacéutico le han rebajado un 2% de, digamos, la franquicia en esa farmacia. Un 20% aproximadamente, un 18 o un 20%
se lo queda pues la farmacia por estar, digamos, expediendo ese fármaco. Otro 20% aproximadamente se lo queda el almacén distribuidor, el gran almacén, donde van allí todos los productos de todos los laboratorios farmacológicos o todas las industrias farmacológicas. Entonces otro 20% se lo queda ese almacén. Y el resto, un 60% aproximadamente, pues puede ser un 60 o un 70, entonces quitamos un 5% más a la farmacia y al almacén, se lo queda ya esa industria farmacológica que incluso, a pesar de los métodos que tiene, pues casi, incluso pensando así fríamente, lo ve hasta lógico, hablando como negocio, partiendo de la base de que la inmensa mayoría de los medicamentos que se venden en España ni curan ni matan. Entonces, sencillamente, pues, estabiliza una cosa, pero eso ni cura ni mata, mientras se va consumiendo. Entonces, partiendo de esa base, lo veo hasta lógico. ¿Por qué? Porque un laboratorio ahí podrá tener muchos, digamos, investigadores, ahí se investigan muchísimos productos, y quizá no, me consta que más del 90% se echa a la basura porque no sale. Entonces, a lo mejor de un buen producto o dos buenos productos son los que salen al mercado y es con lo que se va alimentando a toda esa industria de una forma global, ¿no? Entonces, claro, ahí queda ese almacenista que, bueno, ya está, ¿no? Ahí almacena todos los productos que le van llegando, y luego las farmacias, que cada una pues tienen que estar, lógicamente, pues son a modo de franquicia. Creo que para comprar una farmacia pues tienes que tener una serie de requisitos, tiene que guardar una serie de requisitos. Digo, pues no estar una al lado de otra pues unos metros, o bueno, una cierta distancia, pues para intentar, lógicamente, dar servicio a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me llamó la atención que hace una serie de, no hace muchos años, hace pues 2 o 3 años, pues para intentar que ahorrar más en medicina el Estado o el gobierno, pues o los responsables sanitarios llegaron a la conclusión, o la ley, yo no sé cómo se llaman esas cosas, ¿no? Pero ustedes me van a entender perfectamente, en el sentido que un médico pues indicaba cualquier medicamento pues que valía 700 pesetas pues, con tal compuesto, Entonces ese paciente iba con esa receta, y el farmacéutico tenía la potestad, porque se le había dado el mismo gobierno por ley, de que si había un medicamento más barato que tuviese el mismo compuesto, entonces ya le daba la potestad para cambiarlo. Entonces, claro, los médicos se pusieron que para qué, ¿no? En ese sentido. Entonces el gobierno decía que, bueno, eso para abaratar los costes, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso lo siguiente, yo no estoy hablando, no tengo nada en contra de farmacéuticos, ni tengo nada en contra personal de absolutamente nadie, sino sencillamente por medidas, ¿no? Por medidas, claro, si el farmacéutico ha perdido ese arte de recetar, sino que es sencillamente un puro mecanismo, digamos, o un simple expendedor, y expendedor es el que gasta, digamos así, o expende, quiere decir que obliga un paso más desde industria farmacéutica, almacén, hasta distribuidor al por menor, o expendedor o dispensador. Bueno, aunque dispensador ya tiene otro concepto, ¿no? En ese sentido, como el que franquea o el que distribuye, ¿no? También pues a los productos al menor. Entonces, claro, si el gobierno, el que sea, me da igual, de derecha, de izquierda, de centro para arriba, que si el cachofa, que si los otros, que si los pajaritos, me da igual, Para eso hace falta tener muchísimos cojones, ¿no? Hablando rápidamente, y eso seguramente, pues, si se hace pues, para la próxima votación puede ser bastante dificultoso, ¿no? Porque puede, pero una vez hay que hacer alguna cirugía para que no se gangrene pues todo el brazo, ¿no? Entonces cirugía en un dedito supongo que será mejor que te rebanen todo el brazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué el gobierno, por ejemplo, o los responsables sanitarios nos intentan evitar estos problemas, ¿no? De todas esas farmacias que no sean, si son franquicias, digamos, un poco privadas, ¿por qué no se hace una franquicia estatal? En el sentido
de que, bueno, es el Estado mismo, o el Ministerio de Sanidad, o de Consumo, o lo que sea, me da igual, sus responsables, ¿por qué no usan esos mismos, o se hacen como ellos mismos almacenistas y tienen a su propio personal para ser distribuidores o dispensadores de los medicamentos? Y parece ser que no hace falta nada. O también puede ser otra cuestión, en el sentido de que, bueno, si un farmacéutico es capaz, sencillamente por ver a más gente, poner una consulta y interpretar una hipertensión solamente por 2 cifras, si un farmacéutico es capaz de suplantar, digamos así, sin ningún tipo de responsabilidad, a ese diagnóstico o esa indicación del médico, pues también puede ser, y hasta ahora casi ha sido aunque sea en presencia, ese mismo mancebo que coja el papel del mismo jefe, de su propio farmacéutico. Entonces, como verá, claro, a la alta y a la baja, pues esto parece que está desmadrado, pero cortar por lo sano, bueno, yo no sé, pero me parece una buena idea, ¿no? En el sentido de que, ya lo comentamos otras veces, con los productos activos o los primarios, o no sé cómo decía aquel ministro de Sanidad, con tanto follón y con tanto revuelo, que ya creo que le dirigimos una carta para ahorrar muchísimos cientos de miles de pesetas, Pues ahora, en ese sentido, como parece ser, ahora chicos de farmacia pueden salir 50.000, por supuesto que no van a poder adquirir ninguna farmacia porque eso va pasando de padres a hijos de una forma vitalicia. Entonces los ancianos farmacéuticos son los que están gobernando y tienen en la mano todo la cuestión esta de la red de estas farmacias, por lo que ningún chico joven, ningún farmacéutico joven, a no ser que tenga una cataplada de millones, que eso es un poco difícil, pues puede entrar en este mare magnum, ¿no? Entonces, digo yo, ¿por qué el Estado o el Ministerio de Sanidad o los responsables que sean del gobierno, me da igual, alcachofistas que no alcachofistas, de una tendencia que de la otra me la resbala? ¿Por qué no hacen esa franquicia nacional? Entonces, evidentemente, al ser una franquicia, digamos, nacional, que el mismo Estado está, controlando, por supuesto que ahí se va a ahorrar un montón de dinero, un montón de dinero. Y digo esto porque soy de la opinión que, con respecto a medicina o salud pública, y en cuanto a alimentación, digamos, público del pueblo, no se puede hacer negocio, en absoluto, Ahora, cómo vende un coche, o cómo vende unos calzoncillos, o cómo venden, pues, 4 pisos, o lo que sea, eso ya, libertad total, porque ahí entra la libertad de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuestiones de medicina o vuelvo a reiterar, o en cuestión de alimentación, ahí no se puede engañar bajo ningún concepto. Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que ahí va a haber creo que puede ser una buena idea, pues para, por lo menos, estar ahorrando mucho dinero para el país, digamos, para toda enterita nación, desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Cataluña, pues Levante, Aragón, todo lo que ustedes quieran, Entonces, yo pienso que, pero claro, sería una medida que es posible que fuese un poco drástica, pero si todo este sistema de seguridad social, etcétera, etcétera, con la deuda que hay precisamente o a favor de las industrias farmacológicas, quizá esta fuese una buena medida, pero como decía el refrán, a ver quién es el guapo que le pone el cascabel al gato, ¿no? Entonces, bueno, ya pienso que con esto ya está contestado, es un poco, digamos, espero, o ya pido perdón a todas estas personas, por si les he podido molestar, pero es una opinión personal mía. Como miembro de un colegio, pues acepto, digamos, o esa pequeña ventaja que podemos tener, pues una carta que me llegó, y dando también una opinión mucho más modesta. Por supuesto que los médicos jefes de no sé qué, no sé cuántas a nivel nacional, que por supuesto son mucho más importantes que yo, pero dentro de eso aprovecho su opinión para dar un poquito la mía, y también recordar, pues, una serie de cosas que venimos diciendo aquí en Luzón Televisión desde hace ya unos cuantos años, por suerte. Bueno, ya después de esto, espero que haya quedado claro este pequeño asunto, con que si ustedes tienen algo que decir, pues con mucho gusto aceptamos todas las opiniones o incluso críticas que quieran, incluso, pues, más ideas para seguir mejorando.
Y ya con esto solamente me queda que despedirme de todos ustedes dando las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.